Que en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias por esta semana más de vida que nos has regalado. Pero sobre todo, gracias por la alegría de que pasando una semana estamos contentos por reunirnos nuevamente en tu redil para escuchar de tu palabra. Tú que eres pastor, tú que eres Señor, tú que eres creador, sabes lo que existe en nuestro corazón, nuestra necesidad, lo que anhelamos, lo que necesitamos, pero sobre todo lo que nos va a dar vida para que podamos seguir adelante en este mundo y nos prepare para esa vida que vamos a tener contigo, Señor. Hoy, Padre bendito, vamos a seguir hablando de este tema que a todos nos interesa vivirlo grandemente y es tener paz en nuestro corazón a pesar de la tormenta. Yo no sé qué tormenta están pasando mis hermanos, no sé en qué situación delicada puedan estar cada uno de ellos, pero yo sé que tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege, un Dios que se interesa por cada uno de nosotros, no como comunidad, sino individualmente, porque tú eres un Dios personal, Señor, un Dios que nos conoces por nuestro nombre y que anhela día a día estar a la par de nosotros, escuchándonos y también consolándonos. Hoy te entregamos todo a ti para que la paz que tanto anhelamos habite en nuestro corazón, al menos en este momento de la clase, Señor. Que podamos dejar a un lado todo aquello que nos estresaba, que nos había tenido preocupados y que al salir de esta clase, que vemos una herramienta más para poder ir a esa batalla espiritual contra la tentación del temor, contra la tentación de la duda, contra la tentación del sentirse abandonado, porque todo eso es mentira, Señor, porque tú nos guardas siempre en tu corazón y en tus manos. Gracias, Padre, porque sabemos que ya estás con nosotros al clamar a tu Hijo Jesucristo y reunirnos en su santo nombre. Bendícenos y acompáñanos en esta noche. Amén. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Gracias por todos los que ya se están incorporando. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a unas caritas nuevas que estamos viendo también. Así que esta es su casa. Este es el redil de la paz, el redil de la paz. Así que si no ha tenido paz, aquí es el redil de la paz. Aquí lo va a encontrar. Fíjese que quiero comenzar con unas palabras de un filósofo danés que me llamaron mucho la atención mientras estaba leyendo esta clase. Los leía varias veces y yo decía, Señor, definitivamente tú no te equivocas en la forma en que nosotros nos sentimos y nos das las palabras correctas para que podamos levantar el ánimo y para que podamos sentirnos cerca de ti. No sé cómo se pronunciará correctamente el nombre de este filósofo porque es danés. Cuando, cansado de todos estos cambios humanos, temporales y terrenos, cansado de tu propia inconsistencia, llegas a desear encontrar un sitio donde descansar tu cabeza fatigada, tus pensamientos fatigados, tu corazón para reposar y relajarte. Oh, es que es en la inmutabilidad de Dios donde se encuentra el descanso. Fíjense qué interesante. Yo busqué qué es eso de la inmutabilidad de Dios. Y lo que significa es que nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios, cuando Él dice algo, lo sostiene. Cuando siente algo, lo sostiene. Cuando Él piensa algo, lo sostiene. ¿Y cuál creen ustedes que ha sido el pensamiento que ha rondado la mente y el corazón de Dios por todos los siglos de existencia de Él? Pues déjenme decirles, ese pensamiento es precisamente tu nombre. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? Usualmente el ser humano tiene una sensación de vacío en su vida, ¿sí? Katy nos decía en la clase pasada, cuando decía de que cuando uno sale de viaje y uno revisa todo, dice,
ya lo tengo todo, ¿verdad? No falta nada. Entonces, pero uno siempre tiene esa sensación de que algo falta, algo más falta. Eh, Probablemente algo material, pero también a veces algo que le dé sentido a la vida o que por lo menos le ayude a que sea menos pesada o cansada. Y es por eso que cuando leemos el Salmo 23, ¿sí? Ahí vemos reflejado que se establece que en un momento de la vida donde todo ha sido pleno, ha sido satisfecho, que no hay necesidad de algo más, siempre queda como aquel sentimiento de ¿y será? ¿Y será? Hace muchos años alguien me decía, mira Eduardo, estoy preocupado. ¿Y por qué? Es que todo está calmado en mi vida. Como que había una necesidad de que algo estuviera pasando, una prueba o no sé, algo malo, porque me decía, es que no puede ser que ahorita todo está saliendo bien, es que ya va a venir el sopapo, me decía, ya va a venir la prueba. Y yo le decía, no, calmate, o sea, eso quiere decir que Dios tiene todo bajo control y más adelante, tú vas a estar recordando este momento como algo que Dios se encarga siempre de nivelar todo en tu vida. Entonces, el punto es que, pero siempre hay un momento en el que nos lleva a sentir que lo tenemos todo. Usted ha pasado por ese momento. ¿Ha sentido usted que usted dice, hey, hoy no me falta nada definitivamente? Hoy tengo paz, hoy estoy alegre. ¿Cuál ha sido su momento? No sé, Chelita, ¿cuál fue tu momento, Rosario? Cuál fue su momento en el que verdaderamente dijeron, uy, hoy de veras, Dios lo tiene todo bajo control, no me falta nada? Yo creo que todos no hemos tenido solo un momento, creo que ha sido muchas veces. Sin embargo, también nos decía Katy, cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento ese difícil, a veces el enemigo como que, como que nos quita los recuerdos, ¿verdad? Y no nos acordamos de esas bendiciones de Dios, sino que empezamos a sufrir nuevamente por lo que estamos pasando. A pesar de que Dios ya nos manifestó muchas veces de que siempre se encarga de nuestras vidas. Podríamos decir que cuando después que pasamos momentos de preocupación y tenemos otra vez paz y calma, es como ese momento de llenura, es como un momento en el que todo vuelve a amanecer o a reverdecer. A veces ocupamos la expresión de que, vaya, al fin vimos la luz al final del túnel, ¿verdad? Como que nuestra vida fuera eso, fuera el caminar a través de un valle oscuro, un túnel oscuro, estrecho, quizás húmedo, pero anhelamos siempre esa luz y cuando la encontramos es lo más maravilloso que pasa en nuestra vida, porque todo está satisfecho, tranquilo, manejable, ¿sí? Aunque alrededor de nosotros todo pueda que siga estando en caos. Y para mí, ese momento especial que yo siempre lo voy a atesorar y creo que muchos de nosotros también, fue cuando salí del retiro, ¿sabes? Porque cuando yo llegué al retiro, yo llevaba una vida bastante con problemas, con caos, a pesar de la edad en la que hice el retiro, ¿sí? Ya había experimentado muchas cosas en la vida, pero cuando salí de ahí, yo estaba convencidísimo de que Dios lo tenía todo bajo control. Y me recuerdo que llegué a la casa, me estaban esperando pues las mismas cosas que tenía que hacer para la universidad, los mismos problemas en la casa, etcétera. Pero, ¿saben? Eh, Sentía que a pesar de que eso existía, en mi interior siempre existía paz, porque Dios me había hecho una promesa y yo le creía a Dios. Yo confiaba en que esa promesa iba a estar siempre. La prueba es que muchos lo sentimos, lo vivimos y aquí estamos. Como decía Katy, 30 años después, seguimos aquí, ¿verdad? Entonces, dentro de esto último es importante resaltar que la paz no es precisamente un momento de quietud. Es decir,
No podemos nosotros decir que tenemos una vida en paz por la ausencia de problemas, por la ausencia de situaciones difíciles. O sea, no, al contrario, es el momento que a pesar de todo eso, yo puedo tener una serenidad tal donde yo me baso en la seguridad y en la confianza que hasta me siento capaz de actuar y tomar las decisiones más importantes o delicadas de mi vida. Fíjense que una de las cosas que yo me recuerdo que yo llevaba en mi mente de joven en aquella época era cómo terminaba una relación, que yo no me hallaba en valor para poder terminarla y eso quizás cuando iba para el retiro en el bus lo iba pensando. Cuando salí del retiro, cuando llegué a mi casa, yo tenía tan claro, sentía que Dios estaba conmigo, que 2 días después yo estaba hablando con esa persona y le decía, mira, o sea, esta relación ya no puede seguir adelante, así de fácil. Y, y me sentí tranquilo, una decisión que antes no podía tomar, la pude tomar con el Señor. Y así muchas veces a lo largo de mi vida adulta. Entonces, el hecho de que podamos tomar esas decisiones, de que podamos sentirnos en esa seguridad, a pesar del caos que pueda haber alrededor, es sinónimo no solo de paz, sino que también es sinónimo de madurez espiritual. Porque en el caminar, en esta vida en la que nosotros vamos con el Señor, vamos aprendiendo a conocer, a conocernos, a conocer a Dios y a conocer la manera en la que Dios actúa en nuestra vida, porque va a ser diferente. Hace poco alguien me decía, mira Eduardo, yo estoy pasando por esta situación y yo sé que tú pasaste por algo similar. ¿Qué me dirías? Yo le dije, es que no se trata de qué te puedo decir yo. Se trata de lo que Dios en tu experiencia de vida, en lo que estás viviendo, tú puedes realizar como bueno para ti. ¿Por qué, Leo? Porque solo Dios y tú conocen a detalle todo lo que está pasando en este momento en tu vida. A mí me vas a contar una parte. Quizás probablemente me vas a contar lo que te está haciendo dolor, lo que te está causando dolor. Pero detrás de eso siempre hay muchas más cosas. Entonces, lo importante es lo que tú con el Señor puedan platicar, porque Él es el que te conoce bien. Entonces, cuando nosotros vamos en este caminar con el Señor y empezamos a confiar en esa relación, cuando empezamos a confiar en esa cercanía con Dios, nos vamos dando cuenta de que ahí la paz que tanto anhelamos va a estar llegando quizás a nuestra vida con mucha más facilidad. Entonces, esta noche Dios quiere llevarnos a ese lugar correcto, a la fuente de la paz. Y el tema de esta noche es, como Majito nos puso en un mensaje, la naturaleza de la paz. Es decir, cuál es la esencia de esa paz que anhela nuestro corazón. Y para eso les voy a leer en el Salmo 23 el versículo 1 y 2. Yo se los leo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me hace descansar en verdes pastos, me guía a arroyos de tranquilas aguas. Fíjense, después de que el salmista dice, de modo general, nada me falta, y que Katy nos explicaba de que teniendo a Dios, ¿qué podemos decir que falta en nuestra vida si Él lo es todo? Si Él es el dueño de todo, si Él es el que está siempre completamente llenando nuestras vidas. El salmista expresa un sentimiento de abundancia. ¿Cuántos de nosotros siempre anhelamos estar recibiendo ese sentimiento? ¿Verdad? Que hoy no me falta nada, sino que hoy todo abunda. Pero no me vayan a salir con que hoy abundan las deudas, hoy abundan los dolores, hoy abundan, ¿verdad? Las quejas. No, o sea, hoy abundan las bendiciones. ¿Cuántas veces tú te escuchas diciéndote,
tú mismo, este día ha sido de bendición. Este día fue espectacular. Este día valió la pena vivir. Ya en una clase anterior hablábamos de que esas expresiones también son alabanza para el Señor, es decir, expresiones de gratitud, porque cada vez que yo me quejo, estoy siendo desagradecido. En cambio, cada vez que yo valoro lo que tengo, estoy siendo agradecido. Entonces, con esas palabras de que Él me hace descansar en verdes pastos y que me lleva a tranquilas aguas, podemos decir de que Dios nos va a llevar al lugar o nos va a conservar en el lugar donde todo a nuestro alrededor nos va a llenar, nos va a satisfacer, nos va a permitir gozar no solamente acá, sino que hasta la eternidad de esas bendiciones de Dios. ¿Y qué tiene que producir eso en nuestra vida? Obviamente lo que tiene que producir es esa paz interior. Pero en la medida que vamos a ir analizando esto, vamos a ir descubriendo de dónde nace esa fuente, porque eso es lo importante. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo, si tú supieras quién está frente de ti, tú no me darías agua a mí, sino que tú me pedirías agua, porque yo doy el agua que da vida eterna, que quita toda sed. Esa agua que Jesús ofrece a la samaritana, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale? Ese es el agua que tú y yo, me imagino, anhelamos recibir, anhelamos tomar. Y no porque nos sentamos sin problemas, sino porque a pesar de las circunstancias, siempre podamos sentirnos protegidos. Entonces, hay algo bien curioso en esta analogía de las ovejas. Cuando se da el curso ya en Crecimiento 3, que es la vida en el redil, siempre hacemos esta analogía, ¿verdad? De que las ovejitas son unos animalitos bastante delicados y bastante curiosos en la manera en que se comportan, y por eso es que el pastor tiene tanto cuidado con ellas. Y es que fíjense que acá, si se dan cuenta, dice que me lleva a verdes pastos, dice el Salmo, ¿para qué? Para descansar, ¿verdad? Para descansar. ¿Y por qué no dice me lleva a verdes pastos para alimentarme? Porque uno asocia que el verde pasto es alimento de la oveja, entonces va a llegar a comer. Pero resulta que la oveja hace esto. En la medida en que va avanzando, va caminando, ella va comiendo de ese pasto, pero el pastor va buscando un lugar donde la oveja se pueda echar, ¿sí? Se pueda echar. ¿Para qué? Para que entonces ella pueda rumiar todo lo que ha comido y lo pueda digerir, pero no lo hace parada, lo hace echada. Es decir, lo hace ya cuando ella se siente en un momento de lo más tranquilo en su vida. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a nosotros? Y aquí es donde viene algo, algo bien importante. ¿Cuál sería para nosotros ese momento de descanso? Ese momento donde después de habernos alimentado, podemos digerir lo que viene de Dios. Después que yo me he alimentado, por ejemplo, después que recibimos una clase, un mensaje, una homilía, que nos dio un mensaje importante en nuestra vida, ¿dónde, dónde lo asimilamos? ¿En qué momento lo asimilamos? Es cuando nos quedamos en soledad y pensamos en eso y nos conectamos nuevamente con Dios y dejamos que Él trabaje esas palabras en lo más profundo de nuestro ser. En San Juan, en el capítulo 16, versículo 33, Jesús nos dice, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo.
En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido. Esta cita, mis hermanos, la hemos repetido muchas veces en este curso, porque es de las más significativas respecto a la paz. ¿Por qué? Primero, porque Jesús nos hace una invitación a que encontremos la paz y sabemos que esa paz no es la paz que da este mundo, como nos dice en San Juan 14:27, sino que esa paz tiene una característica, solo se alcanza en unión con Él. Esa es la característica de la paz a la que nos invita Jesús, que estemos unidos con Él, que sepamos de que el mejor lugar para cada uno de nosotros es estar con el pastor, estar con Él. A veces yo entiendo que por las circunstancias del día a día, nosotros podamos dejar de asistir a una asamblea, a un tercer día, quizás hasta incluso a más de alguno le ha pasado que un domingo no asistió a misa. Y yo creo que no es de exagerar o no es de alertarse que eso pase, mas sin embargo, cabe la pregunta, en en el orden de mis prioridades, cuando yo pienso en recibir esa bendición de Dios, ¿dónde queda todo esto? ¿Dónde queda todo lo que para mi vida me hace un bien? Hace poco nos estaban hablando acerca de la generosidad y dentro de la generosidad nos tocaba el tema del diezmo. Y fíjense que el alimentarse de Dios lo podemos poner en similitud con el diezmo, porque yo sé que necesitamos de muchas cosas, mas sin embargo, lo que más ayuda y aporta a nuestra vida es el Señor. Katy lo compartía la semana pasada de que el hecho de que a nosotros nos tenga el Señor aquí dando clases, ¿verdad? Es como una manera de decirnos, ustedes tres, Katy, Majito, ¿verdad? Eduardo, y a muchos de los que ustedes dan clases en sus ministerios y en sus grupos también, es porque Dios nos tiene ahí, porque a los primeros que quiere alimentar con su palabra es precisamente a nosotros. Y es en esa preparación, en ese encontrarnos con la palabra de Dios, donde nosotros vamos identificando todo aquello que es de beneficio para nosotros. Fíjense, en la lectura de San Juan 16:33, Jesús es bien claro en decirnos que van a haber problemas en nuestra vida, que no todo va a ser quizás como nosotros esperamos, pero nos hace una promesa. Y es ahí la importancia de estarse siempre alimentando de la palabra de Dios. El estar constantemente recordando la promesa de Dios. Por eso, la naturaleza de la paz que Cristo nos ofrece solo puede encontrarse en Él mismo. Él es la paz. Él es la paz. A mí me llamó mucho la atención que por qué Jesús se entabla en esa discusión con los fariseos en el tema del Shabbat, ¿verdad? Y que él les dice, es que miren, la verdad es que el día no es para el hombre, o sea, es el hombre es para el día, o sea, es decir, el hombre es el importante, no es el día. Pero ¿por qué lo decía él?
porque Él también dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Fíjense, el Shabbat, ¿qué significaba para los judíos? Era el día de descanso, el día donde ellos tenían que recobrar sus energías y no permitían que se hiciera nada, ¿verdad? Que se hicieran absolutamente nada. Y viene Jesús y les dice, miren, cada día que ustedes vengan a mí, que se relacionen conmigo, que estén conmigo, que entren en mí, ese día es su Shabbat. Ese día es el día de descanso para ustedes. Y esa es la importancia de saber de dónde viene la paz. Hermano, cuando tú estés en esa tribulación, que sientas que el corazón se agita, que sientes que la energía se va, que el entendimiento se nos nubla, que no sabemos qué camino tomar, no pienses en el problema, piensa en quien te va a dar la solución, en quien te va a dar el camino, en quien te va a dar la promesa. Y Él se llama Cristo Jesús. Yo te voy a hacer una pregunta. En la Biblia tenemos más de 3,000 promesas. ¿Cuántas promesas guardas en tu corazón? 2,500. Levántenme la mano. ¿Quién? 2,500. 1,000. 100. Yo creo que ya con 100 ya todos vamos. Pero mi hermano, la palabra de Dios no solamente nos alimenta, la palabra de Dios también nos defiende, nos protege y son el camino que nosotros necesitamos seguir para llegar a la eternidad a la que somos llamados a llegar. Por eso es que nosotros decimos en el retiro, ¿verdad? Que la Biblia es una lámpara a nuestros pies, es decir, la palabra de Dios ilumina mi vida. Hace un momento dijimos, ¿cuántas veces ocupamos la expresión, hoy quiero ver la luz al final del túnel? Si tú estás en el túnel, abre tu Biblia y se va a iluminar todo, mi hermano. O sea, así de claro, así es Jesús con su palabra, que Él lo ilumina. Nosotros a esta altura de nuestro caminar, por lo menos ya deberíamos de haber leído la Biblia unas 3 veces, poniendo en el entendido que nos tardamos 10 años en darle la vuelta a la Biblia, ¿verdad? Los que ya tenemos 30 ya deberíamos de llevar 3 veces leída la Biblia. ¿Le das tú la importancia a la palabra de Dios, a la naturaleza de Dios? Porque fíjense, Katy, yo no me veía, pero yo le escuchaba, Katy. Decía la inmutabilidad, es decir, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios no cambia. Los tiempos cambian, pero el cuerpo de Cristo, la palabra de Dios, la iglesia como tal, no puede cambiar porque su base, su naturaleza está en la palabra de Dios, está sembrada ahí. Entonces, la paz, esa paz que nosotros necesitamos, ¿de dónde viene? Definitivamente va a venir de la palabra. Y la palabra es Cristo. Solamente Él puede darte la respuesta que hoy tú necesitas. Eh, para Semana Santa tuve la oportunidad de compartir con el Padre Carlos Manuel toda la Semana Santa porque anduvimos en misiones. Y ustedes que lo conocen saben que él habla mucho acerca de la consejería, de cómo hablar, cómo aconsejar, cómo guiar, cómo dar ese acompañamiento. Y yo le decía, padre, qué difícil es a veces cuando a uno se le acercan y le piden consejo, no dar el consejo. Porque él me decía, lo mejor que nosotros podemos hacer es no dar consejo, sino que dejar
que la persona encuentre su camino de la mano de Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Acompañarlo en el recorrido de la palabra. Claro, eso no quiere decir de que si el hermano está en pecado, hay que advertirle, ¿verdad? Hay que decirle, hay que guiarlo, hay que llevarlo a la fuente si ha salido un tantito del camino. Pero el punto es de que muchas veces nosotros esperamos que todo nos lo den. Y esta clase, su punto central es hacerme uno con el Señor. Cuando Cristo nos dice perdón, cuando San Pablo nos dice, porque lo tenía bien claro, y en segunda de Tesalonicenses 3:16, nos dice que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con ustedes. Esa es como la bendición que Él da al final, la palabra de aliento que da. El Señor sea con ustedes. A mí me llamó la atención ese sea con ustedes. Esa palabra, ese ser. ¿Saben? En la Biblia, el verbo ser no solo significa la existencia en sí, sino que también significa conexión, integración, pero sobre todo convertirme en el otro. Por eso hay una lectura para los matrimonios que es bien importante y que está en el Génesis, cuando dice que nos pidió que seamos una sola carne. Ese seamos una sola carne es convertirme en el otro a tal punto de unidad, que la unión sea tan fuerte que no haya distinción entre el uno y el otro. Qué lindo es cuando alguien te dice, es que a través de ti sentí que Dios me habló. Eso significa que existe entre Dios y cada uno de nosotros una conexión donde no hay una diferencia. O sea, yo veo a Ana y veo a Dios, porque ella tiene una relación cercana con Cristo. Veo a José Antonio y yo digo, ahí veo a Dios, porque él tiene una relación, pero cercana con Cristo. Si yo hablo con Joaquín, voy a escuchar a Dios, porque tiene una relación cercana. O sea, que Dios, que el Señor sea con cada uno de ustedes. Cuando yo permito que Dios entre completamente en vida y yo me pueda volver uno solo con Él, entonces voy a entender el propósito de todo lo que pasa a mi alrededor. Y eso me va a dar paz. A muchas veces las preocupaciones que nosotros tenemos en la vida, y como bien lo decía también Marinita hace poco, ¿verdad? Cuando estábamos en la plática de antes de la clase, hasta nos pueden causar enfermedades. Decía, está enfermo por el estrés, por no poder tener el control, ¿sí? De algo que esperamos que suceda de esa manera. Entonces, si yo permito que Dios entre de tal forma en mi corazón y yo obtenga la naturaleza de Dios, esa inmutabilidad, mi seguridad, mi confianza, no se van a derrumbar, se van a mantener eternas como Él es eterno, a pesar de. Porque la paz, mis hermanos, eso noto. O sea, la paz no es la ausencia de problemas, es la calma, la tranquilidad y la confianza a pesar de los problemas. ¿Por qué? Porque estamos diciendo como niños, confío en papá, en que él se está ocupando de todo lo que él
pueda hacer en él. Yo creo que muchos de ustedes saben, pero cuando mi hijo, cuando Eduardo quería empezar la universidad, él nos dijo que estaba enfocado en una universidad, bien en específico, ¿verdad? Cuando nos dijo, obviamente, nosotros le dijimos, mira, o sea, nosotros no te podemos pagar esa universidad. Está demasiado fuera de lo que nosotros sí podemos, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Pongamos en las manos del Señor. Hagamos todo lo que tengamos que hacer, pero confiemos en el Señor. Vino alguien y me dijo, mira, Eduardo, fíjate que hay préstamos para esto, para los estudios, ¿por qué no vas y aplicas? Y Eduardo, bien obediente, fue, ¿verdad? No Eduardo hijo, Eduardo papá. ¿Eh? Entonces, y adivinen qué pasó, no salió el préstamo, me lo denegaron. Y entonces, cuando yo llegué con la noticia, realmente Eduardo, mi hijo, se preocupó y dijo, tengo que buscar otra alternativa. Y le dije, mira, hasta andase mejor el examen de admisión a otra universidad porque de plano no, ¿verdad? Cuando él, el día que iba a ir a hacer ese examen en la otra universidad, recibimos una llamada donde le estaban dando la beca para poder estar en la universidad. Y así fue. Y no fue una beca de así de la universidad ni nada, sino que un corazón, un dador alegre, se enteró, me llamó y me dijo, Eduardo, yo voy a cubrir la universidad de su hijo. ¿Y saben qué pasó? Vino la pandemia. Y entonces así como que, ay, otra vez, ¿verdad? Otra vez pasar por esa situación de ver qué vamos a hacer. Y bueno, pero como ya Eduardo ya iba bastante adelantado, llevaba buenas notas, en ese momento sí pudimos conseguir un financiamiento, un préstamo estudiantil. Pero miren, para no hacerles largo el cuento, sino que para llegar al punto que nos compete, yo lo que decía y lo que guardaba en mi corazón es, yo no puedo dejar que mi hijo, al salir de su universidad, ya salga con una deuda. No puede ser posible. Y le dije, bueno, mira, ya vamos a ver cómo entre todos pagamos la cuota y yo te voy a ayudar y eso. Y como Dios no se deja ganar, ¿verdad? Cuando sus hijos claman por su ayuda, justamente en el trabajo donde él había comenzado, que tenía quizás como 6 meses de estar, estaban en un proyecto, se gana un bono y era justo lo que hacía falta por pagar de la cuota de la universidad, del préstamo. Entonces yo digo, o sea, al final, Dios pagó completa su educación, completa, o sea, no nos dejó pagar nada, nada. Eso es permitirle a Dios que actúe. Pero cuando yo lo veo y cuando hoy me vienen todos estos problemas que siempre la vida te da, yo digo, si el Señor ya pudo con eso, esto va a ser pan comido para el Señor. Porque al final de cuentas, como decía Fátima de Moreno, hoy no la veo, pero por si está por ahí, él decía, ella decía, somos responsabilidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Mire, todos los padres que estamos aquí, aunque nuestros hijos sean grandes, sentimos responsabilidad por ellos. Aunque ya vivan fuera, bueno, yo no tengo ese caso, pero los que lo tienen, ¿verdad? Aunque ya no vivan con ustedes, la preocupación está. Yo veo que mi mamá me llama y me dice, hijo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Verdad? Y no me vaya a oír que yo le hablo así como que medio despertándome, así como, ay, hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? Entonces yo digo, si el padre humano se preocupa de esa manera por su hijo, ¿cómo no lo va a hacer nuestro Padre en el cielo? Verdaderamente, esa es la naturaleza de Dios. Y por tal, la naturaleza de nuestra paz es la que Dios
da. Es la que nace de su corazón. Es cierto, es cierto. Hay ocasiones en las que dramatizamos mucho, ¿verdad? Y nos sentimos agobiados, nos sentimos preocupados y no sabemos qué rumbo va a tomar nuestra vida. Y Dios está consciente de eso. Y nos lo dice en Filipenses 4, 6, 7. Dice, no se inquieten por nada. Yo creo que cuando Dios nos ve inquietos, va a decir, ya se los puse en Filipenses, pero se les olvidó. Se los voy a volver a repetir. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué bello, ¿verdad? Qué bello. O sea, no se inquieten por nada, sino que preséntenlo todo en oración al Señor. Preséntenselo a Dios. Díganle, papito, esto me pasa, esto siento, estoy de esta manera, me siento cansado, pero sobre todo, dice la palabra de Dios, denle gracias. O sea, al final, la paz me lleva a la gratitud. Señor, yo sé que te estás haciendo cargo de mi vida. Gracias. Gracias. O sea, no sé, miren, una expresión humana, ¿verdad? O sea, no sé ni cómo te lo voy a pagar, pero gracias. Y Dios dice, ¿y qué me vas a pagar si yo soy el dueño de todo? Así es, así es. Ya Dios sabe lo que necesitamos. Pero a mí me encanta que dice que va a cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos, porque realmente la batalla de nuestra vida comienzan ahí. La preocupación está en nuestro pensamiento, ¿sí? La angustia está en nuestro corazón. Y es el primer lugar donde Dios quiere llegar y cuidarte, y protegerte, y fortalecerte, porque quiere animarte a que la vida no se limita a lo que simplemente vemos aquí alrededor nuestro, sino que tiene algo más, porque nuestra vida trasciende. Hoy estamos aquí, pero estamos de paso. Nuestro destino final es el cielo, ¿no? Nuestro destino final es estar en la presencia de Dios en cuerpo y alma, alabándolo, glorificándolo y sintiendo la plenitud total. Pero aquí en la tierra también estamos invitados a sentir esa plenitud. ¿Cómo? Reconociendo que Dios una vez nos hizo una promesa, no va a cambiar. Él nos va a llevar a ese reposo que tanto necesitamos. Él nos va a dar la guía que tanto necesitamos. Pero la pregunta es, ya en este punto de la clase, honestamente, ¿yo me dejo ayudar por el pastor? Gloria a Dios por los que están diciendo que sí con sus cabecitas. ¿Me dejo ayudar? ¿O llega la prueba y primero me preocupo y después digo, bueno, aquí voy, Señor, en fe, en fe? Cuando yo me dejo ayudar por el pastor, estoy consciente que la ayuda va a llegar en todo momento. Tal vez no va a llegar de la forma en la que yo espero, pero va a llegar, pero se va a hacer presente. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros demostramos que confiamos plenamente en el Señor. Yo no sé ustedes, pero yo quisiera decir que siempre he tenido una confianza plena, pero no. Yo he tenido noches en las que no he podido dormir.
Noches que tengo ese insomnio porque la cabeza no para de pensar, ¿verdad? No para de tratar de encontrar una respuesta, una solución. Y así como te acuestas, así te levantas y lo peor de todo es que te levantas hasta más agotado, ¿verdad? ¿Quién ha tenido ese tipo de insomnios? ¿Verdad? Y sabe, en el Salmo 4:8, el Señor me regaló una promesa y dice, en paz me acuesto y duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y Dios me lo repite cada vez que yo tengo esa ansiedad, que yo tengo ese deseo de controlar mi vida completamente y sufro porque hay cosas que se escurren de mis manos como agua. Pero el Señor me dice, Eduardo, acuéstate en paz. Miren, qué rico se siente cuando uno se duerme y no despierta en toda la noche, ¿verdad? Si es que, miren, hasta contento se despierta uno, hasta rejuvenecido, ¿verdad? Se nota aquel brillo en el rostro porque ha descansado. La invitación de esta noche del Señor es que descansemos con Él todas las noches de nuestra vida, todo momento de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es reconocer que hay áreas de mi vida que necesitan guía. Esas áreas que se salen de nuestro control, esos momentos en los que esas acciones o actividades que definitivamente no podemos ordenar, hay que entregárselas al Señor, pero pedir guía. Busca tu pastor, mi hermano. Busca tu pastor. Si estás sufriendo en tu economía, busca tu pastor o busca a alguien que te ayude, porque Dios quiere sacarte de ese problema. Si tú estás teniendo problemas en tu matrimonio, busquen a sus pastores, busquen guía. Si tú estás teniendo algún problema personal, estás sufriendo de algo, busca ayuda, mi hermano. Pero es que lo peor de todo que es que en la medida en que a veces nosotros caminamos en el Señor y decimos que ya tenemos 30, 25 años, como que dejamos de esperar la ayuda de esa forma del Señor. Y saben, a veces lo que mi corazón necesita es esa humildad de poder llegar donde otra persona y decir, soy frágil, soy vulnerable. Ahí Dios me va a dar la guía que yo necesito. Y entonces Dios me va a hacer descansar. Dios me va a hacer descansar porque me va a llevar a encontrarme con su palabra. ¿Qué quieres tú? ¿Seguir sufriendo? ¿Seguir teniendo ese insomnio como yo? ¿O descansar a plenitud con el Señor? Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, yo te doy gracias, Padre, porque tú me has dicho que una vez tú derramaste tu amor en mí, eso no va a cambiar en mí, sino que al contrario, se mantiene ahí. Y me mantienes protegiéndome, cuidándome y guiándome, Señor, de acuerdo con mis necesidades. Yo hoy, Señor, como un acto de humildad, quiero volver a entregarte mi vida, a decirte que te necesito y que lo hago libre, consciente y voluntariamente, Señor. Que yo necesito de ti, que hay áreas de mi vida en las que soy incapaz de dirigirla por esas sendas de justicia, por esas sendas de vida a las que tú me quieres llevar. Y por eso me rindo a ti, Señor. Me entrego a ti.
Quiero encontrar dentro de mí la calma, la serenidad. No quiero que la ira, no quiero que el enojo, no quiero que las pasiones de mi corazón se interpongan en la manera en la que tú me quieres bendecir, sino que al contrario, quiero que ellas se rindan delante de ti para que entonces tú puedas actuar con libertad. Yo te agradezco, Padre, por todo lo que ya me diste y me vas a dar, porque sé que no puedo dudar de que tú te preocupas por mí en todo momento. Y por eso, Señor, confiado te digo que espero siempre en ti lo que tú me quieras dar, de acuerdo a tu voluntad, porque no siempre es lo que yo quiero, lo que necesito. En cambio, tú siempre sabes perfectamente lo que mi corazón necesita. Ayúdame a comprenderlo para que yo pueda descansar en ti, Señor, hoy y siempre. Y todo esto te lo entrego en el nombre de Jesús. Amén.